A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es posible que una molécula, una cosa diminuta, pueda apagar nuestra conciencia por completo y luego, como si nada, devolverla intacta? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa química increíble que se esconde detrás de la anestesia general. Es que antes de la anestesia, una cirugía era, bueno, era una pesadilla, una verdadera experiencia de terror. Esto nos deja clarísimo por qué uno de los más grandes desafíos de la medicina siempre ha sido el mismo: encontrar la manera de apagar la conciencia de forma segura y, la palabra clave aquí es reversible. Ok, para desentrañar este misterio, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a ver qué es lo que se busca exactamente con la anestesia. Después, nos vamos de viaje al cerebro para entender cómo funciona. Luego, desciframos la química que le da su poder. Y al final, vemos cómo se mide todo esto en la práctica, allá en el quirófano. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es en realidad la anestesia general? Porque, ojo, no es simplemente dormir. No, es algo muchísimo más profundo. A ver, aquí la clave está en dos palabras: profunda y reversible. Lo que se busca es una desconexión del cerebro que sea total y, sobre todo, controlada. Pero, y esto es lo más importante, con la garantía absoluta de que se puede volver a la normalidad. Es justo ese equilibrio, tan delicado, lo que hace posibles cirugías que de otra forma serían, bueno, impensables. Entonces, ¿cuál es la lista de tareas de un anestesiólogo? Porque resulta que dejar a alguien inconsciente es apenas el primer punto, ¿eh? La lista es bastante más larga y exigente. Los médicos tienen una checklist muy clara. Y no se trata solo de bloquear el dolor, para nada. También hay que relajar los músculos, eliminar los reflejos y, algo que es fundamental, provocar una amnesia total para que no quede ningún recuerdo de la operación. Y esto lo resume a la perfección. Por un lado, se busca que la mente quede en blanco, que no se formen recuerdos, y por otro, una inconsciencia completa, no un sueñito ligero. Es esa combinación de las dos cosas lo que garantiza el éxito. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a la gran pregunta: ¿cómo es posible que unas moléculas tan sencillas puedan, básicamente, hackear nuestro cerebro de esta forma? La respuesta, créanme, ha sido todo un viaje para la ciencia. Ok, la primera gran idea, la llamada teoría lipídica, era bastante simple pero elegante. Pensaban así: las membranas de las neuronas son de grasa, ¿no? Entonces, los anestésicos, que también son grasosos, simplemente se disuelven ahí. La idea era que al disolverse entorpecían la membrana y así la comunicación entre neuronas se cortaba. Pero esta teoría tenía un gran problema. A ver, si fuera tan simple, cualquier sustancia grasosa debería funcionar como anestésico, ¿no? Y no es así. Además, los cambios que se medían en la membrana eran mínimos, casi como subir la temperatura del cuerpo un gradito, o sea, no alcanzaba para explicar un apagón tan completo. Y esto nos llevó a un cambio de mentalidad total. Se dieron cuenta de que los anestésicos no son un mazo que golpea toda la membrana sin ton ni son. No, son más bien como una llave que encaja en una cerradura muy específica. Hoy sabemos que esas cerraduras son proteínas, principalmente los canales iónicos, que son como las puertas que controlan toda la comunicación entre las neuronas. Y la prueba definitiva de esto es algo llamado estereoselectividad. Suena complicado, pero es simple. A veces tienes dos moléculas que son como tu mano derecha y tu mano izquierda, imágenes espejo una de la otra. Bueno, resulta que una de esas versiones funciona mucho mejor como anestésico que la otra. Y eso solo puede pasar si tiene que encajar perfectamente en un sitio, como una llave en su cerradura. Esta especificidad lo cambió todo, porque permitió crear fármacos que van justo al grano, haciéndolos muchísimo más seguros. Ok, entonces, si los anestésicos tienen que llegar a estas proteínas que están metidas en una membrana de grasa, hay una característica química que se vuelve, bueno, crucial: su capacidad para disolverse en esa grasa. Y para medir esa afinidad por la grasa, los químicos usan algo llamado log-P. Pensemos que es como un test de personalidad para la molécula. Un log-P alto significa que la molécula es súper sociable en ambientes grasosos, como las membranas de las células, y prefiere eso 1000 veces antes que andar en un ambiente con agua. Y aquí está la prueba, clarísima. Este gráfico es una maravilla. Se conoce como la correlación de Mayer-Overton. Miren, abajo, en el eje horizontal, está la solubilidad en grasa, y hacia arriba, en el vertical, la potencia. La línea es casi perfecta. ¿Qué nos dice? Que mientras más graso es un compuesto, más potente es como anestésico. O sea, se necesita menos cantidad para hacer el mismo trabajo. Claro, la pregunta que surge es obvia.
Entonces, ¿basta con hacer un fármaco súper graso para que sea el anestésico más potente del mundo? Pues la respuesta es no. Y esto es súper interesante. La cosa no sigue subiendo para siempre. La relación en realidad tiene forma de parábola, como una U invertida. La potencia sube con la grasitud, sí, pero solo hasta que llega a un punto máximo, a un punto óptimo. Si te pasas de ese pico, que se llama punto de corte, el fármaco empieza a perder su efecto. Ser por demasiado graso es contraproducente. De hecho, esta relación es tan predecible que se puede describir con una fórmula matemática como la que vemos aquí. Y esto es oro puro para los farmacoquímicos, porque les permite predecir qué tan potente será una nueva molécula incluso antes de fabricarla en el laboratorio. Es una herramienta de diseño potentísima. Muy bien, ya vimos toda la teoría, la química, pero volvamos al mundo real, al hospital. En la práctica, ¿cómo se mide y se compara la potencia de estos fármacos? Bueno, para eso se usa una medida estándar que se llama CAM, o concentración alveolar mínima. Ojo que funciona al revés de lo que uno pensaría. Es una medida inversa. Un valor de CAM por bajito significa que el anestésico es muy potente, porque necesitas poquísima concentración en los pulmones para que haga efecto. A ver, echemos un ojo a esta tabla. Comparemos dos columnas, la de CAM, que aquí aparece como MAC, y la del coeficiente de partición lípido-aire, que es otra forma de medir la afinidad por la grasa. Miren el alotano, CAM de 0.75, súper bajo, y un coeficiente altísimo, 224. Ahora al otro extremo, el desflurano. CAM de 6, mucho más alta, y un coeficiente de apenas 19. La relación es súper clara, ¿verdad? Y esto tiene consecuencias prácticas. Comparemos, por ejemplo, alotano y sevoflurano. El alotano, como vimos, es más potente, tiene una CAM más baja, pero como es tan grasoso, tarda más en eliminarse del cuerpo, así que la recuperación es más lenta. El sevoflurano, en cambio, es menos potente, pero al ser menos lipofílico, permite que el paciente se despierte mucho más rápido. Y eso, muchas veces, es justo lo que se busca. Entonces, hemos visto cómo, al entender la química, hemos aprendido a controlar el interruptor de la conciencia casi a nuestro antojo. Es, de verdad, un logro científico monumental. Pero todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta casi filosófica. Si nuestra percepción de la realidad, si nuestra conciencia misma, puede ser apagada y encendida por una simple molécula, ¿qué nos dice eso sobre lo que realmente somos?